Hola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a todos por participar. Mi nombre es Hernán Cianfagna, trabajo en Cray.io, que es la empresa que ha desarrollado el sistema de bases de datos llamado CrayDB, que es un sistema de bases de datos distribuido, de código abierto, diseñado para gestionar grandes caudales de información y analizarlos en tiempo real. Y hoy estoy aquí con Michael y Nixon de SPGO. Hola Michael, hola Nixon, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, Hernán. ¿Cómo están? Un saludo cariñoso a ustedes, Clati, por esta webinar. Sí, la verdad que un gusto hablar con ustedes hoy. Eh, para los que no saben, SPGO es una empresa chilena que es parte de Petromin y ellos han desarrollado un sistema llamado Light Conveyor para el mantenimiento predictivo de cintas transportadoras en la industria minera, y hoy nos van a contar sobre su experiencia, qué los llevó a desarrollar esto y los desafíos que enfrentaron en el desarrollo. Eh, si les viniera en mente cualquier pregunta durante la charla, por favor escríbanla en la sección dedicada de Zoom y las vamos a responder todas al final de la charla. Y bueno, para comenzar, Michael, quizás nos puedas contar un poco sobre los antecedentes, el contexto del que estamos hablando. Ok. Bueno, antes que nada, saludo a la audiencia por estar el día de hoy en esta charla muy técnica relacionada a cómo hemos implementado nosotros esta innovación a nivel sudamericano. Y bueno, contarle un poco cuál ha sido nuestra experiencia desde el origen, digamos, desde nuestro desafío, cómo nace, y luego un poco más poder argumentar cómo fuimos creciendo en el tiempo esta idea y materializándolo. O sea, primero hay que pensar que nosotros como país minero, en Chile, ya tenemos el último estudio de noviembre del año 2022, ya elaborado por Cochilco. Quien es Cochilco, ya es el Consejo Minero de Chile, ya, donde evalúa a nivel mundial cuáles son las mineras que van produciendo distintos tipos de minerales, ¿ya? Y quiénes son los principales compradores de cobre, ¿ya? En base a ese contexto, trabajamos con los datos oficiales y bueno, empezamos a ver que hace un tiempo atrás, hace un par de años atrás, nosotros trabajábamos en el norte de Chile, ¿ya? Ustedes saben que en el norte de Chile el clima es bastante árido, ¿ya? Muy seco, desértico. Y estábamos por ahí en algunos proyectos y nos dimos cuenta de que en alguna minera a rajo abierto o a cielo abierto, como se conoce coloquialmente, ya son mineras que se van haciendo la explotación a través de orificios directamente en la tierra y se va construyendo este gran rajo, ¿ya? Que para alguna faena es bastante positivo porque permite poder tener gran tipo de maquinaria para poder extraer grandes volúmenes de mineral para luego procesar. Y también nos encontramos con aquellas mineras subterráneas, ¿ya? Donde no se trabaja con grandes maquinarias, sino de mediana, pero no te permite extraer tanto cobre a esos volúmenes como lo hace la minera a rajo abierto, ¿ya? Pero sí nos dimos cuenta que existe una homologación, que en ambas faenas mineras necesitan transportar ambas grandes cantidades de minerales para procesar. Entonces es así como nosotros tuvimos contacto con el holding de Petromin, ¿ya? Y Petromin, bueno, es una empresa que tiene alrededor de 25 años en el mercado minero. Es el único representante, digamos, en Chile respecto a los servicios de optimización de combustible para los camiones CAEX. Establecemos los camiones CAEX que llegan alrededor de 350 toneladas a 430 toneladas de minerales. Entonces, hay flotas, digamos, que están compuestas desde 50 camiones hasta 120, por lo tanto, la cantidad de materiales que mueven por la flota es una brutalidad en términos de tamaño. Y es así que, bueno, al presentarse con una faena minera subterránea, no ocupa este tipo de maquinaria y nos dimos cuenta que las correas transportadoras pasa a ser uno de los activos más principales, digamos, de ambos tipos de minera. Y la inspección técnica de ello
es supervisar que esto esté funcionando correctamente, o sea, en buen estado el polín, sin problemas de temperatura, que ésta no se derrumbe, ¿ya? O que no tenga problemas de incendio, ¿ya? Como hemos visto, a lo mejor vamos a ver acá, Hernán, si tú me acompañas, algunos videos de los últimos eventos que hemos catastrado relacionados a incendios en Correa. Sí, tenemos este video. Si nos comentas qué es lo que está ocurriendo aquí, qué es lo que vemos en pantalla. Claro, ahí lo que está ocurriendo es, en el fondo, que una correa transportadora, cuando estaba en funcionamiento, ya sea por atrapamiento o atrapamiento de los rodillos o polines, empieza a aumentar su temperatura a alto grado. A alto grado. Entonces lo que va provocando es que va generando finalmente un tipo de ignición. Y como los materiales que se trabajan, digamos, en las correas transportadoras, ya sean caucho o algún tipo de material que de alguna forma en el momento inicial ya es difícil de apagar, comienza este incidente, este incendio, ¿ya? Como también hay algunas correas que por su complejidad, digamos, de estar en altura, es complejo poder verificar cuál es el nivel de vibración, ¿ya? Por lo tanto, también hemos tenido derrumbe de algunas correas, probablemente de los años de trabajo que han estado. O sea, hay que pensar que una correa transportadora, al momento de detenerse, deja de producir la faena minera, o sea, se corta la producción, ¿ya? Y al poco andar nos dimos cuenta que en realidad también es tan complejo no solamente dentro de una faena, sino que también dentro de una región. Hoy día nuestro desafío es poder llegar a aquellas correas transportadoras que llevan el material desde las faenas mineras hasta los barcos de desembarque para nuestros compradores, digamos, del mineral, ya sea China, Asia, en fin. Y para evitar que esto ocurra al momento, lo que se hace normalmente son controles manuales, ¿verdad? Hay gente que... Claro, hoy día, ¿cómo se ejecuta el tipo de inspección? Bueno, estando en el norte nos dimos cuenta que las personas hoy día fiscalizan o inspeccionan caminando, ya con pistolas térmicas, y van haciendo el recorrido de estas correas transportadoras grandes, estos grandes activos. Claro que si una correa transportadora de 500 metros no hay problema, pero hoy tenemos grandes longitudes de correas transportadoras que pueden llegar fácilmente a 12 kilómetros. Entonces, recorrer 12 kilómetros de distancia en un rubro donde la minería, digamos, o la construcción es un rubro complejo por el polvo en suspensión, por los riesgos asociados, o sea, máquinas en movimiento. Y claro, entonces, para poder proteger, digamos, a las personas que trabajan dentro de la faena, tienen que estar con una gran cantidad de elementos de protección personal, ya sea buzo ignífugo, zapatos de seguridad, guantes, mascarillas para reducción de polvo, y en las que son, en este caso, subterráneas, ocupan estas mascarillas. No sé si ustedes las ubican, estas que se conocen como full face, que protegen toda la cara, todo el rostro, ¿ya? Entonces, cuando van dentro digamos, de un sector subterráneo, generalmente esto no es plano, no es horizontal, va en subida, y el esfuerzo de la persona es mucho mayor. Entonces, claro, recorrer 5 kilómetros con todo ese equipamiento, más la pistola, más la tablilla para registrar, es muy complejo. Ya una vez que lo registre, poder pasarlo a una base de datos y poder analizar 12 kilómetros de una correa o 6 kilómetros de una correa, ya las decisiones que se toman es muy difícil, no pasa a ser nada preventivo ni en el momento. Ya estamos hablando de que estamos trabajando con la historia de lo que está ocurriendo en términos de funcionamiento. Entonces, es por eso que digamos, indagamos en esta tecnología, en cómo poder proporcionar al rubro minero una tecnología que le permite tomar decisiones en el momento, o sea, de lo que está ocurriendo hoy en su correa transportadora, la pueda verificar, ya sea en su teléfono, ya sea en el computador, o en una sala de monitoreo, ¿ya? Y todo en tiempo real, las 24 horas del día, mitigando los riesgos, en el fondo, y agregando dos aspectos que son muy fundamentales dentro
de las grandes empresas productivas. O sea, como bien se conoce, lo ideal es que uno pueda hacer mantenimiento no solamente correctivo, o sea, después que falló, sino que el mantenimiento sea preventivo, ¿ya? Y cuando pasa a ser predictivo, o sea, porque ya conoces la condición de lo que está ocurriendo con tu correa, tú puedes planificar esta mantención. Y luego, si sabes cómo se comporta en el tiempo cada dispositivo, ya según las horas de trabajo, nosotros ya implementamos un sistema predictivo que te permite a cantidad de horas de trabajo conocer cuándo va a fallar. De eso se trata la innovación. Y aquí lo tenemos en esta diapositiva, el sistema que han desarrollado. ¿Nos puedes contar un poco sobre los componentes que tenemos aquí en pantalla? Sí, claro. Acá, bueno, tenemos un esquema, de manera simplificada, por supuesto, de una correa transportadora, que es la que está arriba sobre los polines o rodillos, como se conoce, ¿ya? Lo que está en número 1 es el esquema de nuestro sensor, que está instalado en el soporte de la estación de polín, y nuestro monitoreo de temperatura en el eje del rodillo. ¿Qué es lo que hace esto? Imagínense que tengamos acá alrededor de 7 kilómetros de una correa transportadora, y las divisiones entre estaciones sean cada 1 metro, y los polines de retorno estén cada 3. Más o menos, la cantidad de rodillos que se logra tener instalado en estas dimensiones, con esta capacidad o cantidad de rodillos, estaríamos hablando alrededor de 19.000 rodillos en una correa transportadora. Y si nosotros, ya al momento de hacer esta innovación, queremos controlar el eje completo en su temperatura, en su ambos descansos, tenemos que instalar sensores en ambos costados de los rodillos. Entonces se multiplica al doble, o sea, estamos hablando cerca de 38.000 sensores para monitorear una correa transportadora, pero completa, las 24 horas. Esto significa, es que igual como si tuviésemos un deportista de alto rendimiento, ¿cierto? Y lo tienes, está todo el día corriendo, pero tú estás sabiendo en la práctica cuál es su rendimiento, cuándo va a fallar, cuándo hay que darle un poquito de agua, cuándo hay que aceitarlo, en fin, en el fondo anticiparse a la enfermedad, sino que darle sus vitaminas cuando esté en este proceso de trabajo. Y no sé si le hace sentido, pero lo mejor de esto, ¿ya?, es que al momento de instalar todo lo que es sensores, no es invasivo, o sea, no existe conexión con cable. Nosotros lo hacemos a través de Wi-Fi, ¿ya?, interno, con un llamado interno, digamos, entre nuestro dispositivo, ¿ya? Y este se comunica a través de nuestra plataforma, donde ahí hacemos el análisis de la data, ¿ya? Y ahora alguien puede decir, chuta, pero, ok, si no ocupa electricidad y no ocupa cable, ¿cuánto creen ustedes que nos demoramos en hacer esta instalación? Fácil, de 2 a 3 minutos por cada sensor. Hoy día, hacer una instalación con cable, con fibra, es complejo. Es complejo. Esto podría demorar meses, incluso años, ya en hacer una instalación de estas dimensiones. Con esto, de 2 a 4 meses ya podríamos tener el sistema instalado y funcionando con nuestras plataformas. Y esto está alimentado de manera solar. Muy interesante, claro, porque imagino que dado el contexto de zona remota, desértica, y todo el tema de conectividad, de disponibilidad, eh, de energía eléctrica y todo eso haya sido un desafío. Por ahí, Nixon, ¿nos puedes contar algo sobre, porque imagino que no habrá sido obvio cuando comenzaron con este proyecto que los paneles solares y la red inalámbrica eran la mejor opción? ¿Nos puedes contar un poco sobre las opciones que han considerado y qué pasa, y qué fue lo que observaron? Ya, te cuento un poco, Hernán. Mira, uno de los principales inconvenientes que tuvimos es como el que acabas de indicar, es el acceso a algunos sistemas, tanto eléctrico como también el de Internet, ¿no? La parte eléctrica y de los sensores, estos los diseñamos con una tecnología que viene una batería incluida,
cuya durabilidad es aproximadamente entre 2 o 3 años por sensor para que puedan cambiar las baterías. Y en cuanto a los gateway o pasarelas, se les instaló unos paneles solares, ¿no? Estos tienen una durabilidad de 20 años, ¿no? Así se diseñó la infraestructura para llegar a un data center donde almacena toda la información. Nosotros cambiamos la opción y la visión de no enviar toda la información a un cloud, sino tener netamente la información en un data center on-premise. Por algunas medidas, las principales fueron de costo, más que de accesibilidad. Y también por accesibilidad te puedo comentar que en este tipo de escenarios, llegar con un acceso a Internet es muy complicado. Entonces, la redundancia del servicio de Internet o la fiabilidad del servicio de Internet es muy complicado. Por esto, nosotros implementamos el servicio con CreativeDB para poder generar en nuestro clúster de datos de manera local, almacenar toda la información y poder trabajar de manera local todos los datos, o sea, toda la big data que genera esta correa transportadora. Claro, porque como caudal de información, decíamos, estas correas de repente tienen kilómetros y kilómetros y tenemos sensores en cada rodillo. De, ¿De Sí, cuántos sensores estamos hablando? mira, ¿Cuántas estamos mediciones? hablando de un promedio de 38.000 sensores aproximadamente, ¿no? Y estos sensores te envían un registro de información cada 10 segundos. Aproximadamente al día tienes un promedio de 228.000 registros. Y esto, si nosotros llevamos a una cantidad de solamente por un mes, ya estamos hablando de 9 millones, 9 mil millones de registros. Y toda esta información, almacenarla a lo largo del tiempo, en un año, es aproximadamente 120.000 millones de registros. Entonces, no solamente es la cantidad y el volumen de información que se va a almacenar, sino es la velocidad con la cual nosotros necesitamos hacer las consultas, ya que cada 10 segundos necesitamos evaluar la condición de cada sensor eh, en una correa transportadora. Para esto necesitábamos que nuestra base de datos o nuestro clúster de datos sea lo suficientemente robusto y rápido para que entregue ese tipo de información. En este caso, descartamos algunas posibilidades como un cloud o también MongoDB, ¿no? Y fue CreativeDB la que ocupamos ya, la que nos ha salvado y ha sido parte de la solución que hemos implementado, ¿no? Me alegro mucho. Bueno, muy, muy interesante, claro. Y has mencionado que, claro, consideraron las opciones cloud, las descartaron por el tema de que no era fiable la conexión. Mencionaste MongoDB. ¿Probaron algún otro producto aparte de Mongo y Crate? Hemos probado como 3, 4 bases de datos, ¿no? O sea, antes de llegar a CreativeDB probamos muchas bases de datos, las cuales están orientadas a trabajar con IoT, pero la que nos ha dado resultado y ha estado a la vanguardia, sobre todo de generar registros y entregar la información con una velocidad relativamente sorprendente, ha sido CreativeDB. Fantástico. Y claro, entonces hablamos del volumen de datos. Mencionaste antes el tema de que era importante la velocidad con la que se podían realizar las consultas. Eh, y bueno, y una vez que ya tienen los datos en la base de datos, eh, imagino que el siguiente desafío habrá sido construir el sistema de alertas arriba de esto, ¿verdad? Claro, o sea, lo que tomamos en este momento fue sobre todo la parte de velocidad de la información y de las queries, cómo nosotros generamos las consultas a través de las bases de datos, ¿no?
Ahora, en cuanto al volumen de información, eso es lo más sorprendente, que CRATDB trabaja de una manera, se escala de manera horizontal. Entonces nosotros podemos tener 3 servidores andando y si necesitamos o se agrega una correa adicional, algún proyecto adicional, se puede ir agregando más servidores y esto no va a afectar el rendimiento de la base de datos, mucho menos el rendimiento del sistema, ¿no? Sí, efectivamente es uno de las ventajas que destacamos de CRATDB, el tema de que es posible escalarlo de manera horizontal. Y bueno, Hernán, aquí tenemos una... sí, en Sí, la sí. siguiente presentación, aquí analiza el sistema automáticamente, hace una query cada minuto y entrega en la parte superior, te entrega todas las temperaturas más altas en promedio por sectores, ¿no? ¿Cuál ha sido la temperatura más alta? Y en la parte inferior te genera todos los polines y todos los sensores que están en ambos polines, te entrega una información infográfica de una termografía, ¿no? Donde te indican los valores a base de una escala de colores, eh, el rango de temperatura que te va dando cada Fantástico. sensor. Esto te da una visibilidad completa de toda la correa en tiempo real y no Exacto. como era con los controles manuales que al máximo en un día podían tomar una medición de cada punto, imagino, o algo por el Claro, estilo. Y aquí aquí el tengo otra sistema captura. evalúa constantemente. Si tú te fijas en este nuevo slide, te evalúa cada 10 segundos la temperatura, humedad, vibración. Tú puedes obtener los datos, la trazabilidad tanto de la temperatura de un mes, un año, o sea, cómo viene comportándose el polín, un sector en exclusivo, ¿no? Cómo se comporta tu correa, qué tipo de polín es el adecuado, qué tipo de empresa es la que te brinda el mejor servicio o el mejor producto, ¿no? O sea, ya entras tienes tanta información que puedes entregar detalles muy minuciosos sobre tu correa transportadora. Sí, veo que efectivamente. Y también el tema de geolocalización, veo aquí que el cliente puede ver un mapa de toda la correa transportadora y puede ver los detalles de cada segmento de la correa. Eh, Exacto. Eso se agregó directamente, cada sensor tiene su ubicación geográfica. Eh, Vía GPS te indica dónde está ubicado para que sea una georreferenciación instantánea. Perfecto. Sí, esto también es otra funcionalidad que tenemos para la audiencia. Es otra funcionalidad que tenemos en CRATDB, la posibilidad de registrar en la base de datos ubicaciones geográficas y también hacer consultas en base a eso. La verdad que muy interesante el sistema. Me parece que esto es líder en Latinoamérica en este... En este Claro, momento nosotros hemos hecho diferentes tipos de investigaciones y somos, si no es somos la primera IoT en Latinoamérica de implementar un sistema tan robusto para el sector minero, ¿no? claro. Además, Hernán, que hay que considerar que, bueno, nosotros estuvimos participando el año 2022, ¿ya? En la feria Exponor en Antofagasta, al norte de Chile, y estuvimos presentando nuestra tecnología. Eh, y claro, el hecho de que pudiésemos ver y presentar a los mandantes que una gran correa transportadora de 12 kilómetros pudiese georreferenciarse y saber exactamente dónde está el problema, ¿ya? Poder coordinar su logística para hacer la mantención, o como también poder evaluar quiénes son los proveedores que hoy día entregan un sistema de Polín con mayor vida útil, ¿cierto? Con mayor tiempo de trabajo. Eso al término del día significa no detención y mayor productividad. Y esto es lo que permite, digamos, a los mandantes. En el norte de Chile fue
impactante también para nosotros, ¿ya? Ahí nos dimos cuenta de la georreferenciación. Es muy fuerte. Y estuvimos también en Perumín, ¿ya? También el año pasado, y nos entrevistamos con unos clientes de faena minera. Y claro, estamos en ese proceso que en cualquier momento estamos generando ya pruebas a nivel del cono sudamericano y entender de que países tales como Brasil, Finlandia, Australia y Estados Unidos, que acá en Sudamérica encontraron esta tecnología y les gustara bastante, fue muy novedoso para nosotros. O sea, y nos dejó la visión claramente de que estamos innovando en primera línea. Sí, imagino siempre gratificante recibir ese tipo de comentarios de parte de los clientes. Te iba justamente a preguntar qué opinaban, si tuvieron, qué opinaban las empresas mineras de esta solución. Así que estoy seguro que van a tener mucho éxito con esto. La verdad que es muy, muy interesante. Sí, un gran Vamos. punto, Hernán, Sí. disculpe, un punto súper relevante que, bueno, nosotros durante estos 3 años, digamos que desde que nace la idea hasta que hoy día está disponible para el mercado, una de las cosas de complejidad interna fue primero obtener la certificación de fábrica, ya, de nuestros productos y sensores, que es parte de lo que nos piden, digamos, como normativo. Y aquí en Chile ya tenemos nuestra certificación de utilización de manera voluntaria, ¿ya? Y logramos, digamos, tener en espejo, digamos, que lo que realmente estamos vendiendo desde fabricación hasta su uso, damos la fiabilidad de que es un buen producto, que tiene una garantía en sensores durante 2 años como autónomo en términos de electricidad. Así, bastante contento con la innovación y un producto que en el fondo no tiene que quitar recursos a la faena minera para poder producirse. Excelente. Sí, siempre una buena idea confirmar con certificaciones la calidad del producto y de la solución. Y bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta de la audiencia. Sí, aquí veo que tenemos preguntas de la audiencia. No estoy seguro cómo aparecen en pantalla, así que las voy a leer. Primero en inglés para nuestra audiencia internacional, luego en español y voy a también traducir al otro idioma lo que nos respondan en Michael y Nixon. Así todos tienen la posibilidad de ver las respuestas. Bueno, la primera pregunta, no sé si sería una para Michael o para Nixon. Franco Rojas Albán pregunta, dice, buenos días, buenas tardes, gracias por presentar el caso. Por las condiciones de polvo en el ambiente, ¿podría ser mejor los molinos eólicos? Pregunto por la limpieza del panel. Lo repito en inglés primero. Disculpen. Franco asks if all questions, I will read them in English and in Spanish, and I will translate back the answers so that everyone has an opportunity to get all the information. So we are starting with this first question, where Franco asks if because of the dust conditions in the environment, if using wind mills, wind turbines would have been better than using solar panels to avoid having to worry about cleaning the solar panels. Y bueno, no sé si Michael, tú quieres responder esta pregunta o Nixon. Bueno, Hernán, bueno, y saludo a todos los presentes. Gracias por asistir a esta webinar. Bueno, comentarles que cuando nos planteamos un problema de qué es lo que queríamos mejorar para nuestros clientes, siempre nos planteamos que fuera algo muy fácil de mantener o muy fácil de operar. Entonces, si teníamos un producto muy complejo para poder hacer la mantención, significa que después vamos a tener que tener personal muy caro en términos de remuneraciones o en términos de conocimiento, profesionales de muy alto estándar. Entonces quisimos tener algo que fuera muy fácil, como por ejemplo una mantención relacionada, en este caso los paneles, con una limpieza muy simple, ¿ya?
Entonces, bajar la dotación en faena, pero al mismo tiempo también reducir los costos en términos de no tener profesionales tan experimentados en tener un sistema de mayor complejidad. So basically, the answer from Michael is that they consider alternatives, but they were very mindful of the maintenance cost, considering all dimensions, so what it would mean in terms of the qualifications the maintenance staff will need to have to look after these devices. And it was considering all this that they decided that the solar panels, yes, they needed some cleaning, but that could be done very easily, very quickly. Didn't require special qualifications from the staff, so that's why they decided to go for solar panels. Y bueno, tenemos otra pregunta aquí. The next question is from Roland Ambrosch, and he asks, what framework is the front-end based on? Bueno, la siguiente pregunta que le acabo de decir en inglés es de Roland, y Roland pregunta, quizás esta sea una pregunta para Nixon, pregunta sobre la interfaz gráfica de la solución, el front-end, pregunta con qué framework fue desarrollado. Se desarrolló con Node.js. Está basado en Node.js, en HTML5. Es un sistema web. Muchas gracias, Nixon. So Nixon says it's actually a web interface and is developed with Node.js. We have another question. This one is from Stephanie, and she asked if there are any plans to market the system for other industries, such as refineries or logistics. Entonces, en español, la pregunta es si tienen es una pregunta para Michael, y es si tienen planes para comercializar este sistema en otras industrias, aparte de la minería, como podrían ser refinerías o logística. Bueno, sí, en realidad nuestra experiencia está muy enfocado en minería, refinería y el ámbito de construcción. Hoy día nosotros, minería es nuestro primer rubro por la necesidad, ¿cierto? Pero refinería, por supuesto, es uno de los rubros muy atractivos por la forma que trabajan, por su conexión a puertos, por la logística que mueven. Es un rubro muy similar y potente como la minería. Entonces, sí, refinería, vamos en esa línea, vamos a llegar pronto a ello. La idea es sensorizar todo lo que sea máquinas en movimiento para que el cliente pueda tomar decisiones. So yes, they are considering that, especially refineries, because there is the connection with the fact that they are usually based near ports. So yes, they are considering that, and also the solution will apply to any moving machines in general. The idea of the sensors that they have developed and the system could apply to these kind of environments. And the next question is from Steve Vandenberg, and he says, thank you for sharing the very interesting use case. You mentioned that you look at MongoDB. What other databases did you look at? Sí, entonces sería una pregunta para Nixon. Se conecta con una cosa de la que hablamos durante la charla hace unos minutos. Steve pregunta, dice que Nixon, tú mencionaste que consideraron MongoDB, y él pregunta específicamente qué otros sistemas consideraron. Consideramos Influx, Cassandra, y también Firefox. Well, that probably doesn't need translation, so gracias. So yes, Nixon say Influx, Cassandra, and ¿cuál es el nombre del otro sistema, Nixon? Firebase.
Firebase. Disculpe, sorry. Perfect. So that answers that one. We got another question from an anonymous attendee. This is in Spanish, so I will translate to English. Says, what's the reach, the distance of the wireless sensor, and what protocol it uses for communication? Esta pregunta dice, ¿el sensor inalámbrico hasta qué distancia transmite y cuál es el protocolo de comunicación? Ya, el sensor transmite una distancia de 150 metros, cada sensor. La tecnología es Bluetooth Low Energy y se trabaja bajo MQTT, que es el protocolo. So 150 meters is the reach, and it uses low energy Bluetooth and MQTT. Y otra pregunta anónima en español. Another question, this time in Spanish. It asks if they consider the changes in ambient temperature to decide the thresholds for the alarms. Entonces, esta otra pregunta dice si consideran los cambios de temperatura ambiente para definir los puntos de alarma de temperatura. Claro, cada sensor define una medición de temperatura por objeto y adicional también define una medición de temperatura ambiental. O sea, tenemos dos tipos de temperatura, la ambiental y la del objeto en sí. Excelente. También, por Sí. otro lado, claro, una de las cosas que consideramos dentro de la selección de nuestro producto tiene que ver mucho también con la altura. Nosotros tenemos en Chile muchos niveles distintos de altura donde están instaladas las faenas. Entonces, claro, en una faena de 4.200 metros la temperatura efectivamente es menor, pero al estar expuesto al sol y a la presión, ya, la sensación térmica es mucho más alta. La radiación quema mucho más. Entonces, hicimos esas pruebas relacionadas a qué sensor elegir y pudiésemos discriminar según la altura de una faena minera los rangos para poder, para no entregar un falso positivo, para no entregar alertas que fueran erróneas. Perfecto, entiendo. First, Nixon explained that they are actually taking two temperature measurements at each point. So they are sensing the ambient temperature and the temperature at the point in the machine that is being monitored. And then Michael elaborated on that, and he said that they were very mindful, especially because in Chile there are places situated at different heights over sea level, and the perception of temperature can change dramatically depending on where you are. So they tried different sensors, and they were very mindful of this point because they wanted to make sure that they could avoid false positives. And that answers that one. And there is another one in Spanish again. This one asks how the sensors are attached, if it is with magnets, with screws, with silicone or something else. Y esta pregunta está en español y dice cómo se fijan los sensores considerando la temperatura, si es con imanes, con tornillos, con silicona, con alguna otra cosa. Usamos dos tipos de procesos de pegado. El primero está asociado a silicona de alta temperatura, que soporta la temperatura unido al bastidor, y el contacto, uno es el cuerpo del sensor, que va adherido con silicona, y el otro es la zona de contacto, que va adherido con abrazaderas, ¿cierto?, específicas, para poder cubrir una zona de un eje. Y lo segundo, abrazaderas también al cuerpo sensor hasta que el tiempo de secado de la silicona pegue al 100%, que son alrededor de 3 horas después de su instalación. Y para evitar la detención de la correa, lo fijamos con abrazadera para que pueda funcionar en el momento. Perfecto.
So I will give a short translation, but later we will improve with we will add subtitles to improve things. They use a special silicon that can withstand high temperatures, and they also attach it at the same time with how would you call that? This like mechanical thing to hold it in place. So the silicon takes a couple of hours to actually be hardened. So that's why they use this the second mechanical assistance, so that the sensor could start working right away without having to stop the conveyor belt. And the next question in Spanish from Hans is what type of sensors they utilize, what type of communication uses. I think that was low energy Bluetooth, and how they are installed, and that's what has just been answered. Bueno, esta otra pregunta en español es similar a la anterior, preguntan qué tipo de sensores se utilizan. Esa parte para ahí es nueva, y después pregunta qué tipo de comunicación emplea y cuál es la manera de instalación en los bastidores, que es lo que Michael acaba de explicar. En cuanto al tipo de sensor, son sensores para IoT que trabajan con IoT. Perfecto. Yes, so is the specific IoT. Es algo, o sea, si la consulta va por algo específico, es que nosotros diseñamos el sensor, ¿no? Diseñamos el sensor para que nos entregar esos valores. No es un sensor comprado, lo han construido ustedes, el sensor. Claro, se diseñó exclusivamente para que pueda entregar esos valores. Claro, entiendo. So it's not an off-the-shelf sensor. It's something that they have built. They choose the components, but they build it specifically for this use case with all the considerations that they explained earlier. Yeah. And then we got another question, this time in English. I will read it because I think you cannot see it. So the question is, if being able to write the queries in the SQL language in IncrediB, if that in retrospect was useful, or if you could have worked with another language. So, entonces esta pregunta en español sería si el haber podido escribir las consultas con el lenguaje SQL en retrospectiva, si eso fue útil, o si piensan que en realidad no, que hubieran podido escribirlas en otro idioma. Yo creo que no es tanto las consultas, es más que todo la escalabilidad de la plataforma, de la base de datos. O sea, hacer una query para en un SQL no es tan compleja. El detalle es tener millones de datos y hacer una consulta para millones de datos en milisegundos. Perfecto. So Nixon says that, yes, writing queries in the SQL language is easy, but for them the main reason to go for IncrediB was actually performance, that they could get answers in milliseconds. So that was the main reason. And then Steve says, thank you for sharing. Steve dice gracias por haber compartido. Y tenemos una pregunta más, es la última, me parece. So we got a last question. It is from Basil, and he asked what brands of sensors were used. We heard about that before. But then he also asked, are they ATEX compliant? What was X zone in the places where sensors were installed? Not sure what he means by that. Tenemos una última pregunta en inglés. Preguntan de vuelta de la marca de los sensores. Eso entiendo que no hay una marca en particular, pero después pregunta también si los sensores están de acuerdo con la normativa
ATEX, ATEX, no conozco esto. Y después pregunta en qué zonas, en qué lugares se instalaron los sensores. Okay. Bueno, respecto a vamos a partir primero por la parte de la normativa. Para poder comercializarse, bueno, en Europa, ¿cierto? Tenemos normativa, existe la normativa europea, ¿cierto? Estadounidense también, y luego tenemos las normas respectivas asociadas a cada país, ¿cierto? En este caso en Chile están las propias. ¿Cuáles son las más comunes? Son las de certificación y utilización. Entonces, va a depender un poco de cuál es el país que necesite, digamos, la tecnología en pasar una tercera certificación. Ya tenemos en el fondo 2. Y no tendremos ningún problema en hacerlo si es que tenemos algún requerimiento internacional donde se requiera ATEX. Ahora, con respecto a la marca del sensor, más que la marca, como bien dijo Nixon, se construyó el sensor en base a nuestra necesidad, al requerimiento del mandante. Por lo tanto, ya sea la plataforma o la tecnología, va a ser difícil de encontrar, ¿ya? No digo que es imposible de no hacer, pero imagino, nosotros llevamos alrededor de 3 años trabajando en este pionero, en esta forma de tecnología, derribando muchas paredes de desconocimiento, y luego construyendo, digamos, este tipo de información, y cada barrera ha sido tiempo, trabajo, que no es fácil de encontrar, ¿ya? Entonces yo creo que más allá de buscar una tecnología homóloga, que sí existe, es la tecnología que te entregue el mejor resultado, ¿ya? Para tu empresa, la tecnología que te entregue la información en tiempo al día o en línea, y tercero, que te permita tener una mejor disponibilidad de tu correa transportadora, que te aumente tu productividad y que baje, digamos, la cantidad de personas dentro de una faena, que finalmente es mitigar el riesgo. Mitigar el riesgo en la exposición de personas frente a máquinas en movimiento. Excellent. So yes, so Michael explained that of course each country has different compliance requirements. At the moment they got they got 2 certifications. They don't have ATEX in particular, but they if a customer requires a particular compliance certification, they are happy to apply and go through the process to obtain additional certifications. They were very careful when developing the solution. They always had in mind that they wanted they wanted to develop this to improve the safety of the inspectors, the people working on the mine, and the productivity. So they are confident they could pass another certification process if required. So that's yes, that's the answer to that question. And we got another question that came in after I said the previous one was the last one. So I think this could be translated in different ways into English. So perhaps I will correct myself after we get the answer from Michael and Nixon. But the question seems to be what level of not sure really. It's a question about the sensor and how it looks physically speaking. If it is yeah, it's really ambiguous. Let me ask the guys first and then I translate. La pregunta en español, entonces no estoy bien seguro qué significa exactamente, pero Hans pregunta ¿con qué grado de protección IP cuenta el sensor? ¿Cómo es físicamente? Y si es un sensor transmisor, integrado o remoto.
Bueno, tiene certificación contra polvo, niebla ácida, agua, y también contra golpes. Entonces, eso es en cuanto a la durabilidad de la estructura del sensor. Y en cuanto a la transmisión de datos, no me quedó muy clara a dónde apuntaba la pregunta. Muchas gracias, Nixon. Nixon explains that the sensor is certified to withstand exposure to dust, also acid, fog, and also to withstand being heat, to a certain level. So yes, the ability to withstand the harsh conditions there in the mines. And about the second part of the question, he wasn't very sure what the question was about. So if you want to elaborate further in the Q&A section, Hans, we can answer further. In the meanwhile, Franco says, thank you. Very interesting case, this case. So we recibimos una persona que decía muchas gracias por compartir. Y bueno, parece que no tenemos más preguntas en este momento. Entonces, aquí les vamos a compartir un enlace para descargar un white paper sobre tecnologías IoT que les puede resultar interesante. Si les viene en mente cualquier pregunta, tienen en pantalla nuestros datos de contacto. Por favor, no duden en escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico. Si quieren más información sobre CrateDB, los invito a visitar crate.io, y para más información sobre SPO y el sistema Light Conveyor, pueden visitar spo.cl. Y bueno, una última cosa, si quieren probar CrateDB, tenemos el servicio CrayDB Cloud, que es un servicio de CrayDB en la nube, todo administrado por nosotros, así no tienen que preocuparse de la infraestructura, de la monitorización. Alcanza con que se registren en la página y reciben automáticamente un crédito de $200 que pueden utilizar para probarlo. Y bueno, espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias desde ya a Michael, a Nixon, muchas gracias a SPO por haber compartido su experiencia. Y bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Saludos, Hernán.